Imagínense que tienen en su clase una hoja cuadriculada y le piden a un estudiante que construya un rectángulo. Porque la circunferencia, la verdad, la hoja cuadriculada no nos sirve para mucho. Así que vamos a construir un rectángulo. ¿Qué es lo que haría un estudiante? ¿O qué creen ustedes? ¿O que la experiencia que les dice que cómo van a construir un rectángulo? Sí, dale, decime. Vos alta. Decilo, dale. Por sobre las líneas. O sea, usar el cuadriculado. Derechito dijeron ellos, no está torcido. Usar el cuadriculado y hacer algo similar a lo que está haciendo Matías. Bueno, Matías, ¿todos conocen GeoGebra? Sí. No, hay gente que me hace allá que no. Bueno, entonces Matías, antes de haber hecho eso, fue al icono que está pintado de azul y eligió la palabra polígono. Vamos a trazar, vamos a elegir el segmento, Matías, por favor. Vamos a ver la diferencia entre segmento, vamos a construir 4 segmentos. Y vean la diferencia que tiene GeoGebra en elegir segmento y en elegir polígono. Matías eligió segmento. Esto es lo que harían los niños. Marca punto y punto. Entonces, la verdad es que lo que acaba de decir la maestra es que los chicos, lo más seguro que con el lápiz o la lapicera rayen 4 segmentos, por decir algo, ¿sí? Entonces, el dibujo va a ser más similar al que está abajo. La GeoGebra tiene la posibilidad de elegir polígono, que lo que hace es pintarme el polígono. Porque el rectángulo no es la unión de esos 4 segmentos. Es la unión de esos 4 segmentos, unión todos los puntos interiores. Entonces, eso que es algo que yo repito muchísimo, porque me parece que es básico, es esa idea, capaz que Chiquilín define bien o mal la idea o sea, el concepto de rectángulo. Pero esa idea que le viene a la mente cuando piensa en un rectángulo, a todos nos viene esta, que es lo que está dibujado abajo. Nos viene una idea que está apoyado, que está paralelo a una línea horizontal, al horizonte, que el más grande justamente es el que está apoyado, es raro que dibujen, y nunca inclinado, nunca. Y además nos viene la idea de las 4 rayitas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar en el pizarrón pintando todos los puntos, porque si no va a la clase tal vez en pintar. Entonces, GeoGebra tiene un plus, que es que ya me está pintando. Entonces el estudiante ya, más allá de la definición, se está formando una imagen conceptual donde el rectángulo, ¿sí?, está formado por todas esas cosas que están pintadas. Inclusive ahí, no sé si ahí, tengo una idea, cuando yo trabajo con el polígono, cuando muevo uno de sus puntos se mueve toda la figura, pero si trabajo solo con los segmentos no lo puedo ver eso. Ella ahora plantea algo de avanzada, que es lo que vamos a ver ahora. Yo en el primero lo que les quería comentar es que vieron que tiene como distinto color, digamos, el borde, los segmentos, que le pueden poner el color que quieran, eso juega, con botón derecho le van cambiando los colores, justo este color que está predeterminado es re feo, pues le podemos poner color. También el grosor. Lo que dice el grosor, todo. Lo que dice la compañera. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, no sé yo por suerte. ¿Qué les parece a ustedes? Si nosotros arrastramos, si arrastramos la muestra, ¿vieron el rectángulo que tenemos en el primero, que está pintadito precioso? ¿Qué va a pasar si nosotros arrastramos uno de esos puntos? Se va a mantener las propiedades, pero va a cambiar el tamaño. ¿Y cuáles son las propiedades? Y que va a tener dos lados 2 a 2 y los ángulos y... ¿Todos se escuchan? Porque yo no sé qué grito y miro para ahí. Según para dónde lo muevas también, ¿no? No importa. No, no va a seguir siendo un rectángulo, va a ser un cuadrilátero, porque yo nunca le pedí que los ángulos fueran rectos, simplemente marqué los 4 puntos. No usé propiedades del rectángulo. La pregunta es esta. ¿En cuál de los dos la pregunta? Hago otra pregunta distinta. Voy a dejar eso ahí. Pero si yo agarro mi hoja cuadriculada tradicional y hago lo que hicimos recién y lo pinto, y muevo la hoja para arriba, para abajo, me voy a la clase de enfrente, hablo con otro, ese va a seguir siendo el rectángulo cambia. No. ¿Sigue siendo rectángulo? Sí. ¿Sigue siendo rectángulo? Sí. Perdón, ¿qué decían? ¿Tú querés que resista al arrastre?
Entonces, ahora alguien propuso, alguien dijo, yo no dije nada, alguien por ahí dijo que si nosotros arrastrábamos uno de los vértices, se iba a mantener el rectángulo, que no el mismo, pero que iba a seguir siendo rectángulo. Y otra dijo que no. Entonces yo volví a la pregunta del Para mí, papel. según para dónde lo muevo. Y la otra dijeron según dónde lo mueva. Yo volví a la pregunta del papel. En el papel ese problema no lo tenemos, ¿verdad? No. Vamos a ver qué pasa, probemos. Arrastremos uno de los vértices y veamos qué pasa con esa figura que acabamos de construir. ¿Es rectángulo? No, No. cuadrilátero. Es cuadrilátero. No es rectángulo. Y es tal cual por lo que acaban de decir. Y la palabra, la expresión, mejor dicho, lo que dijo la compañera, si resiste el arrastre. En GeoGebra, que es un software dinámico, donde se ponen en juego cosas distintas a veces a las que ponemos en la hoja cuadriculada. Porque cuando el estudiante hace esas rayitas en la hoja cuadriculada, no lo está poniendo en palabras, pero ¿qué está diciendo? Que el cuadriculado me forma un ángulo de 90 grados, que estos segmentitos del cuadriculado, pensando en la hoja, ¿verdad? Me está diciendo que estos segmentitos son congruentes, que estos ángulos, estas rectas son perpendiculares, por lo tanto estos ángulos son de 90, y todo lo que puso en juego al dibujar, ¿sí?, hace que esa figura esté representando un rectángulo. En cambio, cuando nosotros vinimos acá, ¿sí?, todo es arrastrable y nosotros no pusimos en juego esas condiciones. Simplemente marcamos un punto, otro punto, otro punto. Entonces lo que podemos hacer ahora es arrastremos el que arrastremos, sea para el lado que sea, ¿sí?, va a hacer que cumpla ser cuadrilátero, pero inclusive hasta pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? No solamente un cuadrilátero convexo, muchas cosas pueden pasar. Entonces por ahora la intención de esto eran dos cosas. Una, mostrarles la diferencia entre usar polígono y usar los segmentos para el estudiante, y otro es que, ojo, no es lo que veo. Entonces voy a tener que poner en juego distintas propiedades. Bueno, ahora vamos a realmente construir un rectángulo con GeoGebra. ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Escuchamos propuestas de, vamos a borrar el cuadriculado, vamos a usar una hoja en blanco, y ¿cómo les parece que se tendría que construir un rectángulo en GeoGebra? ¿Y si es regular, por ejemplo? Si uso polígono regular. Usar polígono regular. Si es regular, ¿cómo van a ser los lados? Va a ser un rectángulo, es verdad. Pero un rectángulo muy especial, que aparte de ese rectángulo, ¿qué es? Cuadrado. O sea, no está representando toda la familia de los rectángulos. Está representando una categoría de rectángulos que son los cuadrados. Si vas a recta perpendicular. Sí, eso. ¿Pero qué es lo primero que hago? Segmento. Primero que nada, trazo un segmento. ¿Cómo lo van a trazar los chicos? Derechito. Horizontal. ¿Y nosotros como docentes cómo lo vamos a trazar? De cualquier manera. Vertical. Matías ya se cortó mal y lo trazó Sí, por lo de cualquier forma que no sea ni vertical ni horizontal. Ya la idea es que no tiene por qué estar ni vertical ni horizontal. Ya empezamos con una, sí, evidentemente propuesta bastante difícil. Consideramos un segmento. Luego del segmento, En la paralela. la paralela, ¿por dónde? Por uno de los puntos. ¿Por la paralela a qué? Al segmento, quizás pasando por uno de esos puntos. Pero, a ver, si nosotros tomamos una recta paralela a este segmento, No. Una perpendicular. Una perpendicular. o sea que acabamos de cambiar, porque vamos a trazar, les pido disculpas, voy a ponerlo bajo, lo que vamos a trazar no es una paralela, es una recta perpendicular al segmento por uno de Esos puntos. por uno de los extremos, porque si trazo por cualquiera de los puntos del segmento, podría ser, pero digo, sería otro mecanismo, o sea, una cosa es de una forma y otra cosa es otra, no quiere decir que no se puede. Ah, se puede. ¿Y vieron lo que hizo? Sí. Porque como yo no estaba mirando por el lado, fue a recta perpendicular, marcó y trazó la perpendicular. Entonces ahí el chico sabe que esa recta es perpendicular por ese punto al segmento.
Y acá es algo que está bueno dejar la discusión abierta. ¿Se puede decir recta perpendicular a un segmento? ¿Existe la perpendicularidad entre la recta y el segmento? Rectas, Entre rectas. Es el punto. Es entre rectas, en realidad. Es el punto de intersección. Pero igual el segmento. Sí, pero la pregunta es, la Es un punto de perpendicularidad, Esa recta sí, claro. ¿Qué es un segmento? la Por eso perpendicularidad digo, es recta perpendicular a recta o recta perpendicular a segmento o las dos son válidas. Las dos son válidas. pero el segmento es parte de una recta. Por más que yo tenga marcado dos puntos. El segmento es parte del espacio también, es parte de todo lo que tú quieras que sea parte. ¿O no? Sí. Es parte del plano, es parte, sí. El segmento está contenido en una recta, es verdad. También está contenido en un plano, también está contenido en un hexágono, en lo que yo quiera. La pregunta es si está bien decir que un segmento es perpendicular a una recta, que una recta es perpendicular a un segmento. No es que la relación, o sea, la posición relativa a esas rectas, que pueden ser rectas entre rectas o puntos entre rectas. Punto y recta. Por ejemplo, posiciones relativas son entre rectas y el segmento está contenido en la recta. Eso lo dejamos. Trazamos la recta perpendicular a la recta que contiene el segmento por uno de los puntos. ¿Y después qué hacemos? La otra recta perpendicular. Otra recta perpendicular al segmento por el otro extremo. ¿Se podría haber hecho otra cosa? ¿Alguien tiene otra posibilidad? Una ya con la recta esta podía haber hecho. Una perpendicular a esta otra recta. Podría haber hecho La perpendicular, ahí va. Exacto. Ahí va. Ahí. Sí. O sea que los chicos tienen distintas opciones Distintas opciones. para trabajar. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. La paralela, la recta. Esto sirve un poco como para desestructurar y ver que igual no se mantiene. Si nosotros, fíjense una cosa, imagínense un chiquilín haciendo esto, un chiquilín en el aula, ¿no? Capaz que todo esto que estamos diciendo nosotros, el chiquilín no lo pone en palabras. Pero él fue a un lugar y dijo recta perpendicular, recta paralela. Podría perfectamente haber agarrado donde dice recta, elegido recta y trazar a ojo otra recta, ¿verdad? Como hoy poder puede hacer. El tema es ese final de que resista la prueba de arrastre. Entonces fíjense todos los conceptos que el estudiante está poniendo en juego. Tal vez si nosotros pedimos que los vaya escribiendo, le va a costar ese proceso. Pero él está concientizando desde un pequeño clic perpendicular, paralela, está trabajando con muchos conceptos matemáticos, que después es tarea del docente ayudarlo a que pueda comunicárselos a otra persona. Pero está poniendo mucho más conceptos en juego que cuando está dibujando la hoja cuadriculada. ¿Sí? Porque ni se pone a pensar si esos ángulos son rectos o no. Ni se pone a pensar de que esos segmentos son congruentes. En cambio acá tiene muchos botoncitos y tiene que elegir el que diga perpendicular, paralela, la que quieran ustedes. O sea que eso implica Y Matías, como que es muy inteligente, va a dibujar bien el rectángulo. Supongamos que el chiquilín dejara acá el dibujo. Nosotros como docentes, cuando le dimos hace un ratito, ¿qué le diríamos que hiciera? que lo pinte. Que lo pinte, o sea que en vez de ser rectas y segmentos pase a ser ¿qué? Un polígono. Entonces podemos ir al polígono, Y ahí lo pinte. podemos representar el rectángulo y algo que está buenísimo, es que esto mismo, sin lugar a dudas, se puede hacer con compás, con regla y compás. Todo esto se puede hacer con regla y compás. ¿Cuál es la gran diferencia? La diferencia es que yo puedo ocultar las construcciones auxiliares, que a veces cuando estamos trabajando y nos equivocamos y borramos, es horrible, no se ve lo que acabamos de dibujar. Primera cosa. Segunda, es que lo que va a hacer Matías ahora no lo puedo hacer con regla y compás, Que es lo que moverlo. decían ustedes, arrastrar. Entonces, si mi clase de hoy es, veamos
qué representa, cómo se puede medir un ángulo, como esto, ese es mi objetivo, no voy a usar GeoGebra. Y es válido usar la regla de compás. Si mi objetivo es generar muchos rectángulos, ¿sí? Con la regla de compás se me va el día. Cuando yo, de esta forma, simplemente arrastrando, estoy generando una familia de rectángulos y puedo preguntarme si los rectángulos puestos en esta posición siguen siendo rectángulos. Es otro mi objetivo. No es que una cosa compensa a la otra. Esto me da la posibilidad de generar familias de figuras y hacerme preguntas. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer del rectángulo, por ejemplo? Lo que estábamos hablando hoy, que alguien dijo hacer, los rectángulos, por ejemplo, ¿son cuadrados o no? ¿O los cuadrados son rectángulos? Sí, los cuadrados son rectángulos. Podemos medir los lados, arrastrar hasta que esa figura quedará en algún momento un cuadrado o no. Ojo que cuando vamos arrastrando no es la misma figura, ¿no? Va cambiando. Sí. Una familia de figuras, ¿no? Sí. Cada vez que arrastramos generamos una figura distinta. Sí. Entonces son preguntas que le podemos hacer a los estudiantes. Arrastra Si yo y ve llego, si lo hago, sí. en algún caso un rectángulo puede ser un cuadrado. Habrá, todos los rectángulos son cuadrados, todos los cuadrados son rectángulos. Entonces Ahí, podemos poner en juego casi. otras cosas que no es la construcción resolución de la pantalla nos está engañando. Ahí. Bueno, También se puede jugar con el tema de rombo y de cuadrado. justamente lo que decía la compañera. Son rombos, son cuadrados, miramos los ángulos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas se puede trabajar y lo mismo que cuando hablamos en PAM, nadie está diciendo que no se use el compás. Se está diciendo, para hacer, no sé, por decir algo, 15 rectángulos, se me fue la clase. Yo hago 15 rectángulos rápidamente acá cuando mi objetivo es otro. Si mi objetivo es, quiero que conozcan, bueno, ese es mi objetivo de la clase de hoy. La de mañana es otro, que es analizar familias de rectángulos y necesito muchas representaciones. ¿Qué es lo que estaría genial atrás de esto? Que estimularan al estudiante a verbalizar, a poner en palabras, aunque no sea en el lenguaje correcto matemático, qué proceso hizo. Y acá surgieron distintos procesos de construcción. ¿Cuál hizo cada uno? ¿Son equivalentes? ¿Todos funcionan iguales? Y nosotros lo hicimos bien. Van a haber estudiantes que van a hacer algo mal y cuando arrastren, ¿qué va a pasar? No se va. No va a ser rectángulo. Bueno, a ver, ¿cómo analizamos esta construcción? ¿Qué se hizo? ¿En qué pasos se tomaron decisiones que no eran las correctas para construir un rectángulo? Entonces hay otras cosas que se ponen en. ¿Nosotros tenemos que saber de GeoGebra? No. Y a veces él me enseña algunas cosas y hay otras que digo, Matías, no quiero aprender. Yo creo que necesitamos saber lo que necesitamos saber y lo que queremos saber. GeoGebra va desde lo elemental hasta niveles muy avanzados. ¿Tienen que ser especialistas? Si quieren, sí. Y si quieren, no. Ahora, no pueden no conocer esta herramienta, no pueden no poner a disposición de los estudiantes esta herramienta. Después el propio estudiante tal vez va y termina trabajando con figuras en el espacio y haciendo otras construcciones que en lo personal yo no las hago, Matías las hace. Y a mí por ahora sigo funcionando así y por suerte trabajo con Matías y él se hace cargo de eso y yo me hago cargo de otra cosa. Entonces creo que lo mismo pasa hasta dónde tengo que saber. Nosotros, por ejemplo, damos desde Ceibal un curso desde el año pasado o el anterior, así decir, de GeoGebra, donde justamente damos lo elemental, porque creemos que también hay muchas cosas hechas y otras que si usted quiere puede ir a más. Pero esto es lo mínimo para poder usar el programa. No es complicado, ¿sí? Es mucho, por supuesto, tiene un nivel mayor de complejidad que PAM. Son dos cosas distintas. ¿Es mejor o peor que PAM? Ni mejor ni peor. Acá, si no hay un pienso de cómo hago esto, la actividad no está hecha. Nosotros vinimos con una propuesta a construir. En PAN la actividad está determinada y el pienso está en cómo la selecciono y cómo la trabajo. Acá es otro pienso distinto puesto en otro lugar. Son herramientas que se complementan. Como por eso les dejamos a ustedes una propuesta para que hagan, que es lo que decían recién, construyamos un cuadrado. ¿Tienen ganas? Sí. Por más que nosotros no estemos viendo los ejes,
¿sí? Acá está, la flojera los tiene, están juntos. Por eso que acá aparece, porque la coordenada del punto A está y está. La coordenada B, que es lo que decía, está la parte algebraica y la parte geométrica. Que a nosotros en secundaria nos quieren enseñar trabajar con las dos bases. Tal vez en algunas actividades para primaria también. ¿Por qué no? Para trabajar justamente coordenadas, se podría trabajar, ubicar solo puntos, tal vez. Y si estamos trabajando con las propiedades, los segmentos, me parece que son todos iguales. La circunferencia, claro, la ecuación de la circunferencia no la vamos a trabajar en primaria, pero dependiendo que, tal vez sí se puede en primaria también activar no solamente la opción geométrica, y además tiene ese protocolo de construcción que... Bien, el protocolo de construcción me da las coordenadas de los objetos también. Y ahí puedo ocultar. ¿Cuál fue el paso diferente entre la construcción que hicimos nosotros del rectángulo al principio y el cuadrado de hoy? ¿Sí? El utilizar la circunferencia. El trabajar con que hay dos lados que son iguales y a partir de eso hacer la construcción. Claro. Pasó, cuando estaba pasando, que mucha gente arrancó y dijo, ya, ahora sé hacer un rectángulo, hago el rectángulo y después lo llevo a que se parezca a un cuadrado. Cuando lo arrastro se me desarmaba todo. Así que, teniendo en cuenta esa propiedad, que es la pequeña diferencia entre un rectángulo y un cuadrado, me permite hacer ¿Qué eso. pasaría si formáramos un trabajo en equipo de red, ¿no? Donde un estudiante le explica a otro cómo construir, el otro toma nota exactamente de lo que dice, el otro no mira lo que está construyendo y después se ve, ¿no?, cuál es la construcción. Y se analiza esas instrucciones que fueron dando, ¿sí?, cómo fueron entendidas por el otro estudiante y si fueron correctas o no. O sea, estamos yendo más allá de la construcción solamente del objeto matemático. Por un lado hablábamos hoy de, bueno, analicemos cómo explicito los pasos que tuve que hacer para la construcción. Ahora estoy además analizando qué fue lo que dije y qué fue lo que el otro entendió. Cómo le comunico a la otra persona esos pasos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, recién dijeron la recta perpendicular al punto y Matías fue y entró por acá, salió por acá, pues estamos todos tan acostumbrados y todos sabemos lo que estamos diciendo. Ahora, yo me pregunto qué piensa de repente un estudiante que no está tan acostumbrado como nosotros. A mí las preguntas que me surgen son del tipo, cuando un estudiante mira esto, ese dibujo que dijimos tan lindo, que dijimos que está pintado, no veamos la recta, veamos solo el cuadrado. Y le pregunto, ¿cuántos puntos tiene el cuadrado? ¿Qué va a contestar? 4. Entonces, esos son los trabajos que ustedes tienen que hacer. ¿Sí? Porque esos 4 están siendo marcados, ¿por qué? Porque queremos arrastrarlos después. Si no están, nosotros podemos hacer ocultarlos y que quede, o sea, no con esa mirada, pero después no los podemos arrastrar. Entonces esas cosas cuando dibujamos, a veces sí quedan esos puntos como una crucecita y a veces quedan otros puntos. Entonces, estas son representaciones. Queda siempre en manos del docente el aprovechamiento de las distintas representaciones y qué cosas ve él ahí. Por ejemplo, también yo dice, hoy salió de circunferencia y de círculo. ¿Qué es lo que me importa? ¿Me importa el círculo o me importa la circunferencia? Cuando dibujamos, si miro los puntos interiores, ¿cuáles estoy mirando? Todo ese tipo de cosas siempre quedan en manos de ustedes. Y también queda la decisión hasta de si quiero hablar o no, como decíamos hoy al principio. Tal vez digo, sí, trazo por este punto la perpendicular a este segmento y no es el tema, no quiero entrar en eso. Pero siempre queda en manos de ustedes. Y como vuelvo a decir, en este caso, a mí esos puntos realmente me impresionan. Entonces creo que si trabajo con esta representación voy a tener que hacer algún comentario sobre esos puntos. Porque parecen distintos a los demás puntos del cuadrado, eso es congruente con todos los demás, son todos iguales, no son los puntos más grandes porque sean los grandes. Queríamos mostrar, ya que estamos muy sobre la hora, una serie que algunos ya la conocen en el BAM, porque se nos ocurrió una propuesta para que ustedes hagan, para ver cómo se pueden vincular actividades bancos como esta. Dijimos, bueno, ya que tenemos esta, ya la teníamos hecha para otra propuesta, tenemos GeoGebra, hagamos algo que nunca hicimos, esta actividad hacerla de la
Capaz que algunos que ya participaron en la construcción la actividad la conocen. No es nueva, la arrancamos de otra. ¿La leemos? Sí. Dice, selecciona los pasos de la construcción y construye un cuadrado ABCD antihorario. El vértice A y el centro M, intersección de las diagonales, están dados. Fíjese algo que es muy distinto a las tradicionales. No le dice construya, le dice selecciona, ¿sí?, los pasos a dar, los pasos de la construcción. Sí, los pasos de la construcción. Le dice que vaya seleccionando. O sea que el chico puede dibujar una figura de análisis a mano alzada para pensarlo o tener que hacerse la representación mental. Porque mirando eso, no puede, si no hace la representación mental del aspecto matemático o no hace un dibujo a mano alzada, no va a poder dar respuesta. ¿Cuál piensan ustedes que sería la primera? ¿Qué harías en primer lugar? La recta que pasa por A y M, la circunferencia de centro A, radio M, y la circunferencia que pasa por A y M. Nosotros lo que vamos a hacer es, mientras usted piensa en medio minuto, es abrir GeoGebra y marcar el punto A y M, que es lo que harían los chiquilines. Vamos a hacer, no a mano alzada, pero vamos a considerar dos puntos, A y M, para pensar lo que me están preguntando. ¿Sí? Vamos a poner A. ¿Puedes repetir la consigna? La consigna era, ¿qué es lo que harías primero? Tenés el punto A, que es uno de los vértices del cuadrado, y el punto M, que es el punto de intersección de las dos diagonales del cuadrado. Te pregunta, ¿qué harías como primer paso para la construcción del cuadrado? Trazar la recta que pasa por A y M, la circunferencia del centro A, que pasa por M, y la circunferencia que pasa por A y M. Mi pregunta fue, ¿cuántas circunferencias hay que pasen por ahí a la misma vez? La mayoría contestó una. Yo dije, todos, incluida yo, cuando pienso en eso, pienso que hay algo que no he dicho al principio, en la que AM y AM, ¿verdad? Eso dije después, la circunferencia donde AM y AM. Esa es la primera que nos viene a la mente. Pero no es verdad. Y era lo que decía la compañera, que yo decía, espera, porque si no, está bueno que surjan nuestros preconceptos. Porque si ya venimos con el código, la idea que tenían los claro que me problematizaste porque yo, si lo está preguntando, es que una no hay. ¿Dónde están las otras? Ahí también está el que, cómo cada uno tiene su forma de trabajo. Circunferencias que pasan por ahí a la vez. Todas cuyos centros pertenecen a la mediatriz del segmento AM. Porque, ¿qué quiere decir pertenecer a una circunferencia? ¿Sí? Que tiene que distar a M de un punto. Entonces todos los puntos de la mediatriz del segmento AM distan de ahí de M. Entonces tenemos infinitas circunferencias. ¿Tá? Entonces digo, me parece que está muy buena la propuesta que hacen, no son elementales. Lo que está proponiendo va acá, ¿sí? Estas tres opciones, ¿sí? No son todas. Todos podemos llegar a pensar, y más los estudiantes, en que cualquiera de estas sea correcta. Entonces, sí, bueno, marca una, está mal, marca la otra, para de una evolución, y seguimos trabajando, y también podemos, bueno, ¿qué pasa? Vayamos también a GeoGebra, que era una propuesta muy elemental, una actividad donde podríamos vincular una actividad de PAM con un trabajo en GeoGebra. Y ahora les queríamos mostrar cómo seguiría esta actividad en PAM. Y después es una sugerencia para vincular PAM con GeoGebra, una serie para... Y como me gustó la actividad, dije la vamos a usar hoy, pero la idea no era trabajar toda la serie, era trabajar solo esta actividad. Cuando ustedes generan actividades, pueden ir eligiendo de a una o por tema. ¿Y todos saben cómo se comparte? ¿Saben todos cómo se comparte una serie? ¿Saben? Sí. ¿Saben compartir? Sí. ¿Leemos el código? 33, G mayúscula, 8G. Esta serie no es para llevar al aula. Tiene un picoteo de cosas para poder compartir con colegas y analizar. No es una serie armada para llevar al aula. La única serie armada que tenemos para llevar al aula es, pasamos el código de la algoritmo. Esta serie está en un streaming, está calificada actividad por actividad. Y nuestra idea fue de que nosotros notábamos, mirando los números en Ceibal, que PAM se usaba mucho dentro del aula
y después haciendo tarea domiciliaria, pero que no se usaba para trabajar antes de ir a la clase, no para hacer deberes, sino para estudiar matemáticas. ¿Sí? Es más, consideramos que más allá de PAM, en general no se estudia matemática, o sea, como antes que nos decían leete la página, como papá que en historia, leete la página, tal página, antes de ir al aula. Que son pocos los casos que dicen, bueno, estudia tal tema que mañana voy a abordar este tema, son pocos. Entonces nosotros pensamos que ese jugo no se le estaba sacando a PAM, y hicimos una propuesta, más, que está pensada para abordar los números enteros antes de que el docente lo aborde en el aula. Entonces le generamos una serie con la idea que el chiquilín en su casa hiciera la serie es F, 8, H, K, M. Entonces la idea es que los chicos vayan trabajando con conceptos que ya tienen, el docente no los haya abordado de lo disciplinar. Los niños conocen 3 grados bajo cero, lo que fuere, si los conocen, juegan a lo mejor todo a menos 10. Entonces esas ideas que los chicos ya tenían, las pongan en juego en actividades y además ideas que seguro no tienen. Porque esas sí las tienen, pero nosotros nos metimos con valor absoluto, ¿tá? Y con el opuesto de una intención. Eso no lo tiene. Valor absoluto, si no lo tiene el docente, en la vida no la tiene. No tiene en nada. En ningún lugar, van a algún lugar y le dicen, el valor absoluto, a nadie. ¿Tá? Entonces pensamos eso, que el chico ahí sí se va a tener que ver enfrentado a hacer clic y ver el material teórico que le explica lo que es el valor absoluto. Entonces es un proceso que el estudiante está haciendo solo sin su docente. Está leyendo información sobre conceptos matemáticos dados en distintos registros y está transfiriendo esa información a una actividad concreta. Que eso nos parece súper valioso, que en general lo hacemos muchas veces después que nosotros enseñamos. Entonces que sea el estudiante el que aborde solo los conocimientos y después el docente, antes de entrar a la clase, puede dar una mirada rápida a los reportes y ver más o menos, también no me interesa tal estudiante en particular, pero sí, bueno, a ver, la actividad 1, todos le hicimos bien, ¿dónde hubieron más dificultades? Esa es el valor absoluto. ¿La pudieron hacer o nadie la hizo? Entonces tengo datos para hacer esa puesta en común, que también, si se les hubiera mandado en una fotocopia o escrita del pizarrón, no tengo forma de saber qué contestaban los estudiantes hasta que los estudiantes me muestren la hoja. En cambio, en PAM, los chicos hacen la actividad en su casa, hacen esa actividad matemática que para mí tiene muchísimo valor, que es ir a leer matemática, como les decía, les da un ejemplo que después lo tiene que aplicar a esa actividad en concreto, hacen eso en su hogar, el docente puede mirar rápidamente qué tipo de errores fue el más común o tal vez no hubieron errores, y eso le va a dar muchos elementos para hacer la puesta en común al ingresar, que eso no lo tiene otra herramienta que no sea PAM. O sea, el libro y el cuaderno no la tiene. Así que esa sí está pensada para algo didáctico, no como estas otras que está genial conocer lo que están haciendo otros compañeros. Nosotros siempre abrimos el espacio a generar ese tipo de intercambios entre los trabajos que están haciendo. Ahora me contaban cosas que están haciendo en algún grupo y dije, bueno, por favor, pasame el correo porque no lo voy a mirar ahora en 5 minutos, no sería serio. Voy a entrar con tiempo y mirar lo que están haciendo. Pero está bueno que podamos compartirlos entre todos. Digo, buscar estrategias de compartir, como por ejemplo, esa serie que acabo de crear no es la mejor ni la peor, es un ejemplo. Capaz que otro toma ideas y otro también hace algo, comparte con el otro y vamos generando una forma, un trabajo colaborativo, más con toda la tecnología que tenemos. Podemos ver por videoconferencia, nos podemos escribir correos, acá quedan nuestros correos. Me parece que se pueden vincular las dos, me parece que voy a trabajar, me gustó el taller, se murieron. Precioso, sí, siempre. Ya se pone en disposición. Reflexionar sobre lo que haces, como pararte, viste, que te hace reflexionar. No importa nada. Simplemente agradecer la presencia de todos los que estamos acá hoy, que hay gente de las tres jurisdicciones de Canelones, de primaria. Eso es muy importante, habernos encontrado en esta instancia para poder pensar, reflexionar, descubrir cosas, nuevas formas de enseñar y hacernos pensar también
desde nuestros conocimientos sobre la matemática, que muchos se pusieron en juego y a veces tuvimos que pensar 2 veces para poder solucionar los problemas que se nos presentó. La discusión con otros docentes, que siempre es buena, y un agradecimiento especial al equipo que nos acompañó hoy, con Yacir, y a Silvia, que fue la que gestionó un poco este encuentro, para que es un gran aporte para todos nosotros. Yo quería decir eso. Yo también le quiero agradecer muchísimo que hayan venido, le quiero agradecer muchísimo esta invitación. Y eso que tienen los maestros, que nosotros los profesores no tenemos, nosotros a veces tenemos horas puentes, ¿no? Y de repente en esa hora puente hablamos con un colega o algo, y nadie que no trabaja en la educación entiende lo que quiere decir ser docente, nadie. ¿Sí? Nadie entiende lo que es estar 4 horas con niños que rebotan y que además hay que cuentan esto, que no puede ir al baño, no puede pensar. Entonces a veces dentro del aula nosotros vemos cosas como vimos acá, ¿sí? Pero también estamos no solamente enseñando matemáticas, sino haciendo muchas cosas más que toda la vida que hacemos.